Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos unos invitados de primera línea. Nos honra en presentarles a nuestros queridísimos amigos, quienes nos van a estar hablando del Día Mundial de la Diabetes y de este padecimiento de manera muy especial en diferentes aspectos. Precisamente el 14 de noviembre se conmemora este Día Mundial de la Diabetes y aquí tenemos a tres especialistas, tres profesionales de la medicina, quienes nos van a conversar acerca de esta importante fecha que conmemora precisamente el impulso hacia la educación, más que todo, de las personas, tanto que padecen la enfermedad como quienes podrían eventualmente ser proclives a padecerla. Vamos inicialmente a presentarles a nuestra buena amiga, la doctora Grisel Ron, quien es médico internista e intensivista, educadora en diabetes. Ella forma parte del staff de médicos del Centro Médico Docente Los Altos, es presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna del capítulo Miranda y además cuenta con la unidad de diabetes en Clínica González Sarid en la avenida Luis Rocha de Altamira. Igualmente está con nosotros el doctor Jenner Marena. Él es médico internista, profesor de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, secretario general del capítulo Miranda, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, médico internista en el Centro Diagnóstico Los Alias, Policlínica El Retiro, en el Centro Médico Docente Los Altos y la Pastoral de la Salud. Igualmente está con nosotros un invitado que siempre quise tener, pero fue la doctora Ron quien lo convenció de estar con nosotros. El doctor Freddy Contreras, un profesional muy apreciado en nuestra zona, quien es especialista en medicina interna, con doctorado en educación, profesor titular de fisiopatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, director del Diplomado de Educación en Diabetes de la Universidad Central. Y bueno, hoy ellos tres son nuestros invitados para hablar de temas de gran interés. Bienvenido, bienvenida, Grisel. Jenner, de verdad que un verdadero placer, doctor Freddy. Bueno, mira, esta vez no vamos a tener cosas de género, sino que vamos a comenzar con el doctor Freddy Contreras, nuestro buen amigo, que él nos va a estar conversando acerca de la situación de la diabetes en Venezuela y el diagnóstico. Bienvenido, Freddy, bienvenidos, queridos amigos, súper honrada de tenerles acá y además muy comprometida porque este programa sea muy, muy educativo, porque ustedes han tomado parte de su valioso tiempo para estar con nosotros acá y con nuestro público. Doctor Freddy, bienvenido. Muchas gracias por su gentil invitación. Y bueno, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes en todo el mundo. Este aniversario se hace desde 1991. La Organización Mundial de la Salud acordó celebrar este día en función de que se conmemora un aniversario del nacimiento de uno de los investigadores que propuso y trabajó en el descubrimiento de la insulina, el doctor Bess, que se ganó el premio Nobel en 1923 por descubrir la insulina. Y en honor a eso, la Organización Mundial de la Salud acordó 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. En este año simultáneamente se celebra el día, la Organización Mundial de la Salud celebra este año el Día Internacional de la Enfermería, y la enfermería tiene un impacto muy importante en el cuidado del paciente con diabetes. Entonces esas dos fechas son muy importantes y coinciden y deberíamos darle el realce que corresponde, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Qué chévere que se reconozca esa labor tan importante de las enfermeras. Que tiene un papel muy importante en el cuidado del paciente con diabetes. En cuanto a la diabetes en Venezuela, es importante destacar, ¿no? Dice, no hay estudios epidemiológicos en el país auspiciados por el Estado venezolano, y de verdad eso es lamentable, ¿no? Las estadísticas que tenemos y que manejamos son obtenidas de datos
promedios de nuestros vecinos y datos que obtienen organismos internacionales. Por ejemplo, para el ¿Qué año... significa que no tengan ustedes datos? Sí, Datos de las personas que sufren la enfermedad. que el Estado no promueve investigación epidemiológica propia para demostrar en realidad cuántos pacientes en estos momentos hay en el país con la condición. Y lo que tenemos son estudios sectorizados o estudios obtenidos de bases de datos internacionales. Por ejemplo, para el año 2000 se estimaba una prevalencia en Venezuela de 5% de la población De la general. población. Sí. Y esos datos los ¿Como obtienen ya diferentes tipos de diabetes en o general, en en general, sí. Esos datos los reporta la Federación Internacional de Diabetes. Para el año 2016 la Organización Mundial de la Salud elabora el primer informe sobre diabetes y hace una aproximación en Venezuela de aproximadamente 6%. El año 2019 sale el octavo informe de la Federación Internacional de Diabetes, el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, y allí se establece algo muy importante, aproximadamente 7% de la población venezolana padece la condición de diabetes. Es importante, pero mucho más importante es un dato que tenemos que reflexionar sobre ese dato, ¿no? Es que aproximadamente 1 de cada 15 venezolanos con edad entre 20 y 79 años de edad, 1 de cada 15 venezolanos con edad entre 20 y 79 años de edad padece diabetes y no lo sabe. Eso es de verdad gravísimo. Eso representa aproximadamente el 51,8% de toda la población diabética en Venezuela. Grave es que 1 de cada 15 venezolanos de 20 a 79 años de edad no sepa. Que es un rango amplio, alto, ¿no? muy alto. Entre la edad y también un número que puede ser considerable. Y no saben por qué, porque el diagnóstico es difícil, ¿por qué estamos en esa situación? Lamentablemente el diagnóstico no es difícil, no lo saben lamentablemente porque no tienen, en primer lugar no tienen el interés en saberlo y están pasando de una manera desapercibida. Y en segundo lugar porque las políticas públicas que tiene que gestionar el Estado pues carecen de mucho seguimiento y de mucha estabilidad para recoger información y para promover la pesquisa de esta condición en la población en general. Para hacer el diagnóstico muy sencillo, una glicemia en ayuna con valores que... O sea, un examen de sangre. Una glicemia en ayuna, sí, en sangre, con valores mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro, en 2 o más ocasiones es uno de los criterios estándar para el diagnóstico de diabetes. Y el otro criterio es la medición de la hemoglobina glicosilada A1C, y con esos dos parámetros ya desde el punto de vista bioquímico, obteniendo una muestra de sangre, fácilmente se puede hacer el diagnóstico. Y bueno, claro, ese diagnóstico y tomando en consideración lo que pasa, pues la situación económica que vive el país, tiene un costo que para muchas personas es cuesta arriba. La hemoglobina glicosilada, con respecto al diagnóstico. La hemoglobina glicosilada tiene un costo relevante hoy día y para muchos pacientes. Y en la medicina pública me imagino que no se hará pues muy difícil. La mayoría de los hospitales públicos no tienen hemoglobina glicosilada rutinariamente. Ningún hospital del país público hace rutinariamente hemoglobina glicosilada, que es uno de los estándares para hacer diagnóstico y para evaluar las complicaciones atribuibles a esta situación. Los signos y síntomas de esta condición son muy básicos y los pacientes pues deberían de darle importancia a esos signos y síntomas, porque con esos signos y síntomas el paciente pues si los tiene debe de inmediatamente acudir al servicio médico. Por ejemplo, ¿qué puede evaluar un televidente que esté escuchando esta apreciación suya? ¿Qué podría vigilar? Sí, la diabetes tradicionalmente se le clasifica como la enfermedad de las P. Muy sencillo, ¿no? 5P, poliuria, eso significa que tiene muchas ganas de orinar y recurre
más de lo normal a orinar. Son pacientes que orinan 6, 8 veces al día, en las noches se paran 3, 4 veces a orinar. Ese dato, poliuria, debería de llamar la atención y ya es un dato que debería de orientar al paciente a solicitar ayuda de un profesional de la salud. Poliuria, polifagia, tiene mucha hambre, permanentemente desea estar comiendo todo, de todo, quiere comer de todo. Polidipsia, le da mucha sed. Polidipsia, cada rato quiere estar tomando agua, agua, agua. Polifagia, polidipsia, poliuria. Pérdida de peso, tradicionalmente estos pacientes. Que es contradictorio porque si come y toma mucha agua debería estar gordito, ¿no? Por el déficit de insulina. La insulina es una hormona anabólica que tiene un efecto muy importante para influir en el peso del paciente. Entonces, como estos pacientes tienen una deficiencia parcial o absoluta de insulina, tienen una repercusión muy importante en el peso. Y otro dato P, la quinta prurito, prurito. Generalmente hay picazón en la piel. ¿En serio? Sí, poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. Yo nunca había escuchado que la gente le picara porque... el exceso de glucosa fomenta picazón en la piel. Otro dato muy importante que también se asocia es defectos en la visión. Generalmente el paciente acusa trastornos visuales. En general esos son los datos clínicos más importantes y más relevantes para hacer un diagnóstico precoz. Si usted como televidente de este programa tiene alguno de estos síntomas, pues solicite ayuda inmediata de un profesional de la salud y allí se hará un diagnóstico precoz de su situación clínica. Con nosotros, como decíamos, de verdad súper ilustrativa, doctor. Yo lo quiero comprometer a que venga a un espacio más a menudo con nosotros y hablar de diferentes temas. De verdad que seguramente será muy interesante, pero hoy estamos hablando con respecto al Día Mundial de la Diabetes, hablando de varios temas. Y está con nosotros también, quien también es secretario, por cierto, de la institución, del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, el doctor Jenner Marena, con quien quisiera que nos hablase un poquito acerca de cómo está la terapéutica de diabetes en nuestro país. Sabemos que lamentablemente en todo el área de medicina hay muchas debilidades, pero en el caso específico de la diabetes. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde el punto de vista de tratamiento, en Venezuela hay muchas deficiencias, ¿no? Hay bastantes, nos falta bastante medicamento acá. Cuando uno habla de tratamiento de la diabetes, predominantemente habla de hipoglicemiantes orales o medicamentos que son pastillas tomadas e insulina, ¿okay? Que son realmente los bastiones del tratamiento de la diabetes. Insulina cuando hay un tipo específico, sí, ¿no? O sea, depende, hay insulina para pacientes diabéticos tipo 1 o insulina en algunos casos se considera también o se usa también en pacientes diabéticos tipo 2. En Venezuela es bastante complejo el conseguir los medicamentos para nuestros pacientes, no es solamente poder tomarlos, sino conseguirlos y poder comprarlos, porque en algunos casos son muy costosos. Poniendo el ejemplo de la insulina es sumamente costosa y muchos pacientes, y nos ha pasado, creo que a mí me ha pasado y no sé si a los doctores también, que los pacientes ajustan sus medicamentos, sean hipoglicemiantes orales o sean insulina, según la disponibilidad que tengan del medicamento. Exacto. Ya, por ejemplo, tienen 15 unidades de insulina, se colocan 10, ¿por qué? Porque necesito que el frasco me rinda un poco más. Y eso nos está pasando, creo que frecuentemente. Y en el caso de los hipoglicemiantes orales, nos pasa mucho el cambio frecuente de medicamento. O sea, le indicamos uno y el paciente toma ese cuando lo consigue, si no consigue, compra otro y se toma el otro y sin realmente tener la supervisión médica siempre. ¿Y eso le puede ocasionar? Genera desajuste metabólico, o sea, las glicemias no logran llegar a un rango. Como bien dijo el doctor, hay un parámetro que nosotros usamos que es la hemoglobina glicosilada, que nosotros intentamos mantenerlo en el paciente diabético por debajo de 7%, muchas veces no lo logramos y no sabemos por qué. Y cuando nos ponemos a indagar un poquito, nos damos cuenta que realmente el tratamiento no se está cumpliendo de manera formal, sino que hacemos cambios, lo cambia por el que consiga, lo mejor menos dosis, porque por ejemplo la metformina, que es uno de los medicamentos que más usamos en diabéticos tipo 2, la venden de diferentes miligramos, 500, 750, o sea, hasta 1 gramo. Y entonces el paciente toma 1 gramo, pero no consiguió de 1 gramo, bueno, conseguí 500, me voy a tomar 500, no me tomo el gramo.
Entonces estamos hablando que es la mitad de la dosis que se está tomando. Entonces eso está pasando frecuentemente en nuestro país. En el caso de los pacientes insulinodependientes, ¿pueden algún día dejar de serlo? ¿O hasta el resto de su vida tienen que ser? Cuando son insulinodependientes, ya son insulinodependientes, requieren la insulina. Para siempre. Sí. Cuando ya son dependientes, ¿no? En algunos casos tenemos pacientes diabéticos tipo 2 que nos podemos apoyar con el uso de insulina y en algún momento pudiese variar ese tratamiento porque ellos son más resistentes a la insulina que requirientes de insulina, por supuesto, en un periodo muy prolongado de enfermedad donde ya esta reserva pancreática falló, pudiesen requerir insulina todo el tiempo, pero en algunos casos, infecciones, eso pudiésemos usar insulina y después retirarla y mantenerlo con hipoglicemiantes orales. Doctor, en la próxima parte vamos a estar conversando no solamente con la doctora Grisel Ron acerca de este tema tan interesante, sino me gustaría dejar pendiente con el doctor Herner Marena una inquietud que quizás uno como precisamente tiene familiares y tantas personas que padecen del tema de la diabetes. ¿Puede una persona manteniendo un equilibrio físico, es decir, alimentándose sanamente, caminando y tal, dejar de tomar los medicamentos? La respuesta del doctor en la próxima parte. Quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, estamos en vivo para ustedes en la entrevista hoy en Mira TV, conversando con la doctora Grisel Ron, el doctor Herner Marena y el doctor Freddy Contreras, en función de que el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y quedamos pendientes para conversar con el doctor Herner Marena y esa inquietud que muchas veces hemos escuchado de pacientes que dicen que ya no están tomando medicamentos porque están tratando de comer sano, de caminar. ¿Eso está bien? ¿Eso está indicado? ¿Podría eventualmente poder ser cierto? Ok, la respuesta ahí sería depende. Ok, porque si es supervisado por un médico y el médico está haciendo un seguimiento de esto, puede que tenga algún tipo de sentido, porque la diabetes tiene dos tipos de bastiones de tratamiento, que es el tratamiento farmacológico, que fue lo que hablamos ahorita, y el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos eso, la actividad física, ¿okay? Que dependiendo de la guía donde nos vayamos, las guías de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes dicen que 150 minutos de ejercicio semanal, dividido en 5 días, y inclusive en las guías del año 2019 ellos dicen que hacer 2 días, por ejemplo, 2 por lo menos de ejercicios de impacto, ejercicios de fuerza, sumándole a esto, si el paciente no tiene ninguna contraindicación formal, ¿no? Entonces, ya lo anoté, ¿sabes? Unas 50 horas por una semana. Porque el ejercicio físico, claro, la guía de la Sociedad Americana de Diabetes da un poquito más de tiempo, inclusive hay guías que hablan de 200 minutos, dependiendo de la guía, pero desde el punto de vista de Latinoamérica, 150 minutos, ¿no? Y el hacer ejercicio y el disminuir de peso, que ellos hablan de que lo que nosotros estimamos de pérdida de peso a un paciente diabético en 3 meses, es aproximadamente el 5% de su peso corporal. Entonces, si esa persona pierde el 5% de su peso corporal, ya de por sí la capacidad de cumplir con una hemoglobina glicosilada en los parámetros que nosotros queremos es mucho mayor. Pero definitivamente tiene que controlarse con un médico, porque si tiene diabetes, enflaquece solo sin... Exactamente. Si ¿no? y es que ahí es lo importante de no cambiar el medicamento también, porque por ejemplo, hay muchos medicamentos que producen pérdida de peso, pero también hay otros que producen aumento de peso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de los medicamentos y con que eso siempre sea medicado, siempre sea indicado por un médico, no automedicado. Bueno, aquí vamos a un tema que me parece medular y que quisiera tratarlo con nuestra queridísima Grisel Ron, que es el tema de la educación de las personas en líneas generales, no solamente los diabéticos, pero de manera muy particular, los diabéticos puedan mantener una buena formación en cuanto a su vida cotidiana. Eso significa educación en diabetes, sí, que es nuestra querida amiga especialista en el tema. Bienvenida, Grisel. Mira, hoy viniste escoltada con 2 caballeros espectaculares, pero los últimos seremos los primeros. Sí. Muchísimas gracias nuevamente por tener en sus hogares. Actualmente, bueno, celebrando el Día Mundial de la Diabetes para el día de mañana. En cuanto a educación de diabetes, existen en diferentes países, en las regiones del mundo, organismos que están creando educadores en diabetes. Cuando hablamos de educadores en diabetes, entre ellos en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela,
mi colega, el doctor Contreras, lleva la dirección del diplomado en educador en diabetes, es preparar a estos profesionales de salud a coordinar, actualizar, enseñar herramientas necesarias que permitan explicarle a los pacientes cómo llenarse de herramientas suficientes para que ellos se empoderen de sus modificaciones en el estilo de vida, cómo actuar terapéuticamente ante sus medicamentos, si hay que bajar la dosis o incrementar la misma, mantener calidad de vida, evitar complicaciones agudas y crónicas. Y al hablar de evitar complicaciones agudas y crónicas, principalmente el que ellos reconozcan, enseñarles a reconocer cuáles podrían ser estos signos de alarma de hipoglicemia o hiperglicemia. Entonces, estos pacientes generalmente es para que ellos conozcan si yo tengo algún síntoma neurológico como cefalea, irritabilidad, pierdo concentración, estoy muy nerviosa, me da somnolencia. Son signos que deberían atacarse con prontitud, porque en la medida que demoremos el tratamiento de la hipoglicemia, caemos en hipoglicemia grave y el paciente puede caer en un estado irreversible, como puede ser una convulsión, incluso coma, y no recuperar a este paciente. Qué horrible. Entonces, los pacientes deben tener sus signos de alarma. ¿Y qué medidas debo tomar? Si puedo tomar algún zumo de jugo de fruta, un vaso de refresco, una cucharadita de miel, siempre y cuando el paciente esté consciente y despierto. O sea que el tema de la educación con respecto a la diabetes es para formar ante una emergencia y obviamente para la cotidianidad. Sí. Pero son dos cosas muy diferenciadas, ¿no? El darle herramienta para el vivir como de primeros diariamente, el saber vivir diariamente con mi diabetes. O sea, ¿qué debo yo conocer? Mira, pero hay un temazo, por ejemplo, en la familia, que si están horneando una torta y está una persona diabética, ¿cómo no darle torta? ¿Sabe? El olor es tan rico. O sea, la familia también es muy importante en el tema educativo, ¿no te parece? Sí, así es. Bueno, siempre se le da, la nutricionista juega un papel importante en el equipo Casi sentí el olor de la torta. Ajá, en el equipo multidisciplinario de la diabetes, y ella nos dirá qué raciones puede tomar y en qué hora puede permitírsele crear tortas siempre con edulcorantes y no agregarle azúcares refinadas. O sea, para ¿bien? que todos puedan comer tranquilos. Sí. ¿no? Entonces, bueno, continuando con esto, así como reconoce lo que son los signos de alarma de hipoglicemia, también debe reconocer aquellos de hiperglicemia, que si tengo resequedad en la boca. ¿Qué significa hiperglicemia? Hiperglicemia es elevación del azúcar a niveles por encima de lo que está pautado para esa persona en particular. Porque hay que tomar en cuenta que en la medida que la población envejece, ya el valor de pauta que yo quiero de glicemia puede ser distinto al de un adulto joven. Y si este paciente ya presenta complicaciones dado por la diabetes, no puedo pretender que tenga un nivel de glicemia como el de una persona de 20 años. A una persona que tenga diabetes le provoca comer azúcar. Sí, por o sea, supuesto. Lo quiere hacer por supuesto. de manera extraña, Sí, diferente. ¿Sí? Así es. Sobre todo aquellos pacientes que están con signos de hipoglicemia incipiente. Eso es una manera que alarme y alerte a la familia. ¿Por qué quieres comer tanta azúcar de manera tan frecuente? ¿Está sucediendo algo? Vamos a medir los niveles de glicemia capilar más frecuentemente a ver qué está ocurriendo. ¿Se tiene que medir el azúcar una persona con diabetes todos los días? Bueno, cuando estamos en rango de ajustar tratamiento, sí. Una vez que ya hayamos establecido las cantidades de insulina, las unidades o el tratamiento óptimo con hipoglicemiante, podemos hacer pausa de días y así de esa manera ahorrar recursos, pues, porque las lancetas en estos equipos a veces no lo consiguen. Y aquí me imagino que será un drama, ¿verdad? Tendrán Sí. que mandarlo a los familiares con las remesas, que es lo que está haciendo mucha gente, me imagino. Sí. Entonces quería decirle y alertar que este educador en diabetes también le puede dar herramientas a estos pacientes y a su grupo familiar de algunos fármacos que no debe tomar el paciente diabético. Y si lo toma, alertar a su médico tratante. Okay, Es fundamental la educación para este tipo de patologías, sí, ¿verdad? El alcohol, la transgresión dietética, o si el paciente realiza mucha actividad física, también puede, si se va a ejercitar, tomar en cuenta qué cantidad de minutos, como explica el doctor, va a ejercitar de actividad física y adecuar las unidades de insulina, Bueno, porque puede bajar sus niveles de glicemia.
Estamos, como decíamos, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Este programa se hizo corto, yo comprometo a estos tres gentiles profesionales a que podamos profundizar cada uno en un tema de diabetes y seguir contribuyendo como lo debemos hacer todos en educación, que me parece fundamental. Ahora me gustaría ya para finalizar, comenzando con el doctor Freddy Contreras, que ustedes nos dieran un mensaje, tomando en consideración que se está conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, para la población en Venezuela de manera muy particular, que estamos tan vulnerables con respecto a medicamentos y otros temas, y obviamente a todo el mundo, porque este programa usted lo podrá ver a través de nuestro canal en YouTube en cualquier parte del planeta. Así que vamos a comenzar con el doctor Freddy Contreras para que gentilmente nos comente un mensaje en función del Día Mundial de la Diabetes y bueno, todo lo que eso implica para los seres humanos. Elio Joslin, el padre de la diabetología, decía en 1918 que el tratamiento de la diabetes es la educación. Entonces, es menester incentivar a los pacientes a que se incorporen a programas de educación. Un paciente educado, un paciente empoderado, va a optimizar sus metas de control, va a tener mejor calidad de vida, va a llevar un tratamiento con menor costo, porque los costos atribuibles a esta condición son altísimos. Fíjate tú, en Estados Unidos se gastaron en el año 2018 alrededor de 375 mil millones de dólares, 375 mil millones de dólares solo para tratar pacientes con diabetes. Eso es real. Y generalmente el tratamiento de esta condición y las complicaciones atribuibles a la misma son muy altas. Y todo esto se puede minimizar con educación, adherencia al tratamiento, adherencia a la dieta y fundamentalmente empoderamiento sobre el conocimiento de esta condición para que el paciente pueda llevar una calidad de vida mejor para él y para su entorno familiar. Porque si el paciente con esta condición está bien, su grupo familiar está mucho mejor. Entonces, finalmente, el paciente empoderado, el paciente educado, se va a beneficiar él, su esperanza de vida, va a minimizar las complicaciones, pero su entorno familiar también se va a beneficiar. Y el bolsillo, ¿verdad? Definitivamente, lo que más le pega es el bolsillo. Y todos estos costos se pueden minimizar cuando el paciente se adhiera estrictamente al programa educativo fomentado en una unidad de diabetes con un equipo multidisciplinario donde esté el médico especialista en diabetología, el educador en diabetes, el nutricionista, el podólogo, el cirujano vascular, el psicólogo, que es muy importante para manejar el estrés y las emociones en el paciente con diabetes. Un equipo multidisciplinario que tenga información sobre educación y le pueda prestar la mejor atención al paciente con esta condición. Excelente, doctor. Doctor Jenner Marena, ¿qué nos puede usted comentar y su mensaje ya final en el Día Mundial de la Diabetes? Bueno, yo pienso que aquí es importante hablar de que y hacer énfasis en que la diabetes es una de las enfermedades que más se estudia. Todos los días hay gente estudiando diabetes, todos los días están saliendo cosas nuevas. Nosotros a nivel país estamos un poquito atrasados porque no han llegado muchas cosas, ya existen lápices inteligentes, Smart Pen, que inclusive se conectan con el celular y uno se inyecta la insulina y el teléfono registra lo que se glicemia y lo de requerimiento. Eso existen medidores continuos de glicemia que también hacen gráficos. Eso se usa un poquito más igual que las bombas de infusión continua de insulina en pacientes diabéticos tipo 1, pero es importante saber que se está estudiando. Existen el tratamiento, como ya dijimos, es farmacológico, no farmacológico, inclusive quirúrgico en muchos casos. Hay pacientes que tienen indicación de cirugía bariátrica, hay pacientes que tienen indicación inclusive de diabéticos tipo 1, se han hablado hasta de trasplantes de células pancreáticas, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene muchos estudios y esto se estudia todos los días y todos los días sale mucha información sobre diabetes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el mensaje importante es que la diabetes debe manejarse en conjunto con un equipo médico. Sabemos que en Venezuela es complicado porque muchas veces no nos da para ir al médico, o no nos da para hacernos los exámenes, o no nos da para comprarnos el tratamiento, que es mucho más grave. Pero siempre es importante que
tengan una comunicación estricta con sus médicos, con su equipo médico, y que ese equipo médico siempre le va a dar el mejor consejo para el manejo de su enfermedad. Y por supuesto va a pasar esto, lo va a educar para que usted aprenda a conocer su enfermedad y aprenda qué hacer en el caso de que esté pasando alguna complicación, que puede ser que se bajó la glicemia como puede ser que se subió. Entonces a veces se nos pasa la mano y se nos baja, pero a veces no estamos cumpliendo y se nos sube. Eso nada más lo pueden hacer en conjunto y en ayuda de un equipo médico. Excelente. Entonces siempre para el paciente diabético hagan ejercicio, coman bien y sigan sus tratamientos según la indicación de su médico tratante, y eso es lo que lo va a ayudar a estar estable y a poder vivir muchísimos años más con calidad. Excelente, doctora Grisel Ron, ya para finalizar. Sí, bueno, muchísimas gracias, Daisy, con su programa, y a todos ustedes televidentes. Yo quería concretar de que en Venezuela ojalá exista la oportunidad de que el grueso de estos pacientes puedan adquirir, tener acceso a alimentos saludables, que hayan áreas recreacionales, áreas públicas donde el paciente pueda ejercitarse sin riesgo de seguridad, que haya instituciones públicas donde puedan ser atendidas sus complicaciones, orientarlo, que exista un equipo orientador que lleve de la mano cada una de estas personas y le den ideas, herramientas, como se lo acabo de decir. Es importante que reconozcan que el 50% de los pacientes que tienen ya más de 15 años con diabetes generalmente ya tienen neuropatía sensitiva, y eso va en relación a su nivel de glicemia elevado. Entonces, si no creamos cambios, si no establecemos programas de salud por la parte del Ejecutivo, de no medir, por ejemplo, en cada municipio la incidencia de diabetes, por ejemplo, en el municipio nuestro aquí en Carrizal, que tomemos iniciativas de ver de qué manera podemos ayudar a nuestra población. Entonces, pienso que es importante, de la mano con el grupo médico, también los organismos y la parte gubernamental, que podamos establecer cambios importantes, porque lo que se ve venir es drástico. Se estima que para finales ya de este año van a existir más de 480 millones de personas en el mundo con diabetes, y lamentablemente algunos sin saberlo. Qué impresionante, ¿verdad? Súper conmovida con este tema, comprometida con ustedes también a coadyuvar a que todas estas dinámicas educativas a través de este espacio podamos informarlas, y además de eso, ojalá que se pueda sensibilizar a quienes tengan la posibilidad de hacer cosas, hacer actividades para que podamos llevar la educación a las personas y cada quien pueda cuidarse lo mejor que pueda, dentro de la crisis lo mejor que podamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Grisel Ron, por promover esta bellísima iniciativa del programa en el marco del Día Mundial de la Diabetes, y obviamente tú como presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, siempre muy activa haciendo cosas. El doctor Henner Marena, bueno, un médico que definitivamente está bien al día con respecto a las nuevas tecnologías y a todo lo que se está haciendo en su profesión, súper orgulloso de tener este cuerpo médico nosotros acá en Venezuela, y un maestro que definitivamente hay que quitarse el sombrero con el doctor Freddy Contreras, especialista en medicina interna, es profesor, es ese hombre que está dándolo en el área educativa, que sabemos que en Venezuela prácticamente lo hacen por amor. Por amor. Ejercen la educación por amor. Bueno, él es una persona igualmente que el doctor Henner, que están dando ese voto de confianza a las nuevas generaciones en Venezuela. Orgullosísima, mucha felicidad, mucho éxito en sus carreras, y comprometida a que ojalá que podamos hacer este tipo de programas muchas veces más y hablar de estos temas de tanto interés. Muchísimas gracias, Grisel, Henner y Freddy Contreras, por estar acá con nosotros. A ustedes, nuestro queridísimo público, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de la pantalla de Mira TV. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.